¿Qué tal, chicos? Pues como ves, el tema del día de hoy se trata del álgebra. Esta rama de las matemáticas tan importantes por su aplicación en toda la ingeniería, por ejemplo, o en otras áreas que requieren de la matemática como una herramienta complementaria o inclusive pues la más importante para desarrollarla, ¿no? Este, pero ¿qué es el álgebra? Bueno, vamos a definir como el álgebra como la rama de las matemáticas que trata las cantidades del modo más general posible. Para generalizar, nosotros usamos letras, ya sea de las primeras letras del abecedario o de las últimas letras del abecedario. Pero también nosotros podemos utilizar números específicos. Vamos a hacer un ejemplo en nuestra eh, tableta. Vamos a irnos a nuestra pizarra más bien. Y vamos a poner un ejemplo de un tramo. ¿Ah? Bueno, me salió bien feo, déjame te la pongo, ¿no? Esto de estar manipulando con el ratoncito, pues no es muy cómodo. Bueno, así lo tengo perfecto, ¿no? Muy bien. Este segmento, pues puede tener una medida. Vamos a decir que el segmento mide 3 centímetros. Como ves, es una cantidad constante y conocida, 3. Pero, ¿qué tal si ahora nosotros queremos dibujar un cuadradito? Vamos a poner el cuadradito acá. Vamos a tener pequeños errores de dibujo, pero tú lo vas a poder hacer muy bien. La idea es que se comprenda lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí se me movió tantito, pero ok, tú lo haces bien. Ahora, tengo esta figura geométrica y decimos que esto mide 3 centímetros, que es una longitud. Ahora también vamos a suponer que ese también mide 3 centímetros. Obviamente nosotros podemos identificar muy fácil cuándo es una longitud, como este caso. También este caso. De hecho, cada lado de un cuadrado o cualquier figura geométrica pues tiene una longitud. De ella nosotros podemos encontrar el área. ¿Cuál sería el área? Bueno, el área es muy sencillo, es lado por lado. Es decir, que es 3 por 3, 9 centímetros cuadrados, que es una unidad de superficie. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si no vamos a hablar de un número específico? Es decir, ¿qué tal si no hablamos de 3 centímetros? Sino que vamos a hablar de cualquier cantidad. Esto es para generalizar. Entonces, X denota la longitud y aquí que mide lo mismo. Con eso nosotros estamos dando por entender que esto se trata de un cuadrado porque cada lado pues mide lo mismo, el largo y el ancho. Ahora, de la misma manera como habíamos nosotros determinado que era 9 centímetros cuadrados, pues esta área se trata de x cuadrada. Entonces, si yo tengo que el ancho y largo mide 3 centímetros, o en este caso x, el área va a medir x unidades cuadradas. Observa que aquí tenemos una diferencia. Es distinto la x, puesto como habíamos dicho, que es una longitud, a x cuadrada, que se trata de la superficie. Y lo mismo pasaría si yo quiero encontrar el volumen de un cubo. Lado por lado por lado, si todos miden lo mismo, porque es un cubo, tengo x cúbica como un volumen. Déjalo, escribo de este lado. Volumen sería x cúbica. Entonces, como vemos, es distinto x que x cuadrada que x cúbica, porque aquí está representando una longitud, x cuadrada, una superficie, y x cúbica, pues un volumen. Bueno, con esta idea nosotros vamos a ir comprendiendo cómo funciona el álgebra. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo
que me permite a mí generalizar. Yo ya sé que una estructura para el área es x cuadrada, o que lo que nosotros ponemos como una formulita que estamos ya generalizando, que el área de un cuadrado es simplemente L cuadrada. Así como el volumen de un cubo, es L cúbica. A esto me refería que nosotros podemos generalizar. Si te fijas, nosotros estamos creando con estos modelos sin estar hablando de cuánto es el lado de la unidad específicamente, sino simplemente ponemos como fórmula cómo encontrar pues el área y el volumen de una figura geométrica como lo que es un cuadrado y como lo que es un cubo. Entonces, esa es una de las grandes utilidades que tiene el álgebra. Nos permite generalizar y generar modelos. Muy bien. Entonces, en esta idea, pues como yo puedo tener 3 centímetros que mide una longitud, yo puedo sumar con otros 3 centímetros. Y asimismo puedo sumar con 5 centímetros. ¿Cuánto es la suma? Pues en este caso, 3 más 3, 6, más 5, 11 centímetros. Estas unidades que te estoy representando se llaman números concretos. El número concreto tiene una magnitud y tiene una especie. Aquí la especie son centímetros. Entonces, las cantidades se pueden sumar si son de la misma especie. Vamos a borrar para poner otro ejemplo. Imagínate que yo quiero sumar, pues, 5 gatos. Es un número concreto. ¿Por qué? Porque tiene una magnitud y tiene una especie. Gatos. 5 gatos más 2 gatos. En total yo tengo, perfecto, 7 gatos. Entonces yo puedo hacer esta suma porque son de la misma especie. Pero si yo tengo 5 gatos, vamos a poner G, 5 gatos y lo quiero sumar con 3 perros, le voy a poner P. Si te fijas, no puedo sumarlos porque son de distinta especie. ¿Cuál es la suma de 5 gatos y 3 perros? Pues la suma es 5 gatos y 3 perros. Como ves, estamos aquí aprovechando la oportunidad que estoy manejando una letra para permitir una generalización, y aquí P que corresponde a otro tipo. Es decir, que yo puedo representar esto como 5x más 3y. Y esto no se puede sumar. ¿Por qué? Porque son de distinta especie. ¿Sí? Este tema de los números concretos, pues es de la aritmética. El álgebra en sí es una aritmética, pero solamente que tratamos con cantidades conocidas y cantidades desconocidas. Y también números constantes, o sea, tenemos 3 números distintos. ¿A qué me refiero con que es 3 números distintos? Te lo voy a escribir. Es decir, que yo puedo elegir cualquier número real para referirme a números constantes. Por ejemplo, puedo usar 5, 10, tengo todos los números, inclusive una raíz cuadrada. Pero también yo puedo tratar con esas cantidades con una letra diciendo A, B, C. Estos valores A, B, C son valores que no van a cambiar en su ejecución o en sus cálculos. Vamos a trabajarlos como si los conociéramos, como si fuera un 5, como si fuera un 10. Así se va a tratar. Pero las variables X, Y, Z, que corresponden a las últimas letras del abecedario, estas variables en un momento determinado van a tener un valor. ¿Sí? Pueden tener inclusive muchos valores, que son valores por determinar o por definir. A, B, C ya son números definidos.
aunque no lo tengamos en un momento claro cuáles serían los valores, pero nosotros los vamos a tratar como si así fuera. Muy bien, entonces podemos hacer una diferencia entre las cantidades que hay, las constantes, ¿sí? Las constantes pues pueden ser cualquier letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, así. Y las variables comúnmente se utiliza X, Y, Z. También se puede utilizar W, R, S, T, B. Ajá. Son muy comunes. Por lo general se define cuáles son las letras que son variables, pero tenemos una convención que estas letras denotan variables y las primeras letras denotan pues constantes. Claro, sin olvidar que también podemos utilizar cantidades específicas como el 3 que habíamos dicho, el 2, 5, cualquier número real que se te ocurra. Así funciona el álgebra. Ahora, vamos a hablar sobre expresiones algebraicas. ¿Qué voy a entender como una expresión algebraica? Bueno, como una expresión algebraica voy a comprender a operaciones realizadas con estas cantidades. Expresiones con operaciones de sumas, restas, de multiplicaciones. Inclusive divisiones, potenciación, todas las operaciones definidas en aritmética se pueden utilizar aquí. Vamos a poner un ejemplo de cómo se vería una expresión algebraica. Vamos a poner 5x y más 4x cuadrada. Esta es una expresión algebraica. Vamos a poner algebraica. Aquí lo que estamos dando por entender que tenemos una convención que cuando no tengo operaciones de más o menos que los divida, esto es un solo término. Nosotros podemos imaginarnos que se trata como si fuera un tren que tiene vagoncitos y estos vagoncitos son como el 5xy y 4x cuadrada. Y la manera de unir los vagoncitos pues son con operaciones de suma u operaciones de resta. Puedo poner varios vagoncitos. Y cada vagoncito se le llama término. Y al conjunto de muchos términos se le conoce como expresión algebraica. Esto nos lleva a otra idea. ¿Cuál? Bueno, existen clasificaciones de las expresiones algebraicas. Podemos clasificar las expresiones algebraicas de acuerdo a la cantidad de términos que tiene. Por ejemplo, si yo nomás tengo 3x cuadrada, si te fijas no tiene operaciones de suma o de resta, esto se le llama monomio. Pero si la expresión algebraica tuviera una operación de suma o de resta, en este caso tendría ya dos términos, se le conoce como binomio. Ya te podrás imaginar, si yo tengo una expresión algebraica que tenga, por ejemplo, pues tres términos, como este, si te fijas, están separadas con operaciones de suma o de resta. 1, 2, 3 términos se le conoce como trinomio.
Muy bien. Y si tiene más términos, le vamos a poner el nombre de multinomio. Multinomio. ¿Correcto? Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis como para decir, oye, ¿por qué multinomio? Quizás a ti te lo habrán enseñado, por ejemplo, en la secundaria, o habrás escuchado con tus familiares la palabra polinomio. Pero no, polinomio nosotros en matemáticas lo usamos para expresiones algebraicas muy especiales. El término general o la palabra general para referirse a muchos términos es multinomio. Es decir, que si yo tengo más de un término, como el caso de 3x cuadrada más x, 2, pues ya lo podemos considerar como varios. 1, 2. O sea, un binomio es un multinomio. Un trinomio es un multinomio. O sea que podemos decir que existen monomios y multinomios. Multinomio de 2 términos es binomio, un multinomio de 3 términos, trinomio. Y si fueran de 4 términos, simplemente le decimos en general multinomio porque ya no acostumbramos a utilizar nombres específicos a más de 3 términos, como el trinomio. Muy bien. Ya que tenemos claro esto de las expresiones algebraicas, podemos ahora hablar otra vez de lo que son términos. Pero vamos a referirnos a una parte muy importante en el estudio del álgebra, que son términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Bueno, pues es digamos, un monomio o una expresión de un solo término, pero que comparten características con otros. Vamos a poner un ejemplo. 3x y 5x son términos semejantes. ¿Te acuerdas de los perros y de los gatos? Aquí tengo 3 gatos más 5 gatos. Y bueno, no más, aquí nomás son 5 gatos. Son semejantes. Si te fijas, basta con que la parte literal sea igual. No importa la parte numérica. Esto tiene nombres, se llama coeficientes. O sea, que este número, el 3 y el 5, son coeficientes numéricos. Y estos de aquí, la x, la parte donde tiene las letras, son coeficientes literales. Para que sean términos semejantes, deben tener los mismos coeficientes literales. Vamos a poner más ejemplos. 6x cuadrada y 6y cuadrada. Me pregunto, ¿son términos semejantes? Estos pues no son términos semejantes. ¿Por qué? Para que sean semejantes deben de tener el mismo coeficiente literal. No importa el coeficiente numérico, puede ser igual. Lo que lo hace en dado momento semejantes es que tengan el mismo coeficiente literal. Aquí son distintos aunque tenga el mismo exponente. No tiene nada que ver. ¿Sí? Vamos a poner más ejemplos. 4 AB
y 6 AB. Y me pregunto, ¿son términos semejantes? Y efectivamente, sí son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque la parte literal es lo mismo. Si te fijas, deben contar con el mismo exponente. Aquí no se nota, que después vamos a hablar de eso, de los exponentes. Aquí no se nota, pero aquí hay un 1, 1, 1, aquí 2. No le ponemos el 1 porque se supone que es un exceso de notación si yo le pongo un 1. Con la pura presencia sabemos que hay 1. Y si quiero que sea 2, pues tendría 2, 3, 4, cualquier número. Ahorita lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los que son términos semejantes. Ahora, los términos semejantes se pueden sumar y eso se llama reducción de términos semejantes. Esto en las lecciones que acompaña este video se te va a poner por escrito las definiciones. Esto es para que tú te ayudes con este video y la revisión del marco teórico. Reducción de términos semejantes se va a referir a que si yo tengo 3x más 5x menos 2x. Vamos a comenzar con estos ejercicios simples. ¿Cómo vamos a resolver esto? Reducción de términos semejantes. Vemos que cada uno de los términos son semejantes porque tienen la misma literal. Lo que cambia es el coeficiente numérico. Lo que tenemos que hacer para resolverlo es, pongo paréntesis, 3 más 5 menos 2. Cierro el paréntesis y afuera le pongo x. Esto se llama propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que hace es identificar cuál sería el factor común. Aquí x es un factor común porque esto significa 3 por x. Esto significa 5 por x y esto significa 2 por x. Las cantidades que están juntas significan que se están multiplicando. Entonces, ¿cuál sería en el sentido de factores el factor común? Pues el factor común es x. Para comenzar a estudiar esto, nosotros simplemente podemos ir aprendiendo de la identificación de los términos semejantes, como x es la literal que te hace ser término semejante, y pongo por fuera el coeficiente literal y entre paréntesis nada más los coeficientes numéricos. Y esto es para que yo pueda hacer la operación. 5 más 3, 8, menos 2, 6x. Es decir, si yo tengo 3 gatos más 5 gatos menos 2 gatos, al final yo tendría 6 gatos. O cualquier cosa que pueda significar la x. Para resolver los términos semejantes, yo tengo que hacer este procedimiento que te estoy indicando. Los ejercicios que te voy a poner van a comenzar solamente de este estilo, sin mezclar con otros términos semejantes de otra naturaleza. Vamos a comenzar a hacer estos sencillos para que tú comiences a automatizar, a practicar, mecanizar, para que vayas entendiendo mediante la práctica cuál es el procedimiento de la resolución de términos semejantes y tienes que hacer la propiedad distributiva, es decir,
poner paréntesis, coeficientes numéricos, saca fuera la parte literal, haces la operación numérica dentro del paréntesis y ya después lo juntas. Y tienes que poner aquí propiedad distributiva. Entonces te voy a poner como 10 ejercicios para que hagas el mismo procedimiento. Te va a cambiar las letras, o sea, la parte literal, y tú vas a poner esto, esto y poner propiedad distributiva igual 6x. Te voy a recordar, la propiedad distributiva trata de sacar el factor común, o sea, la característica. Muy bien, pues esto es la primera parte, la introducción del álgebra. Vamos a ir incluyendo más definiciones algebraicas que tienen que ver, pero el interés de este capítulo es precisamente adentrarte a las operaciones de suma o resta algebraica. En este caso, pues con términos semejantes o también se pueden llamar sumas y restas de monomios. Muy bien, entonces hasta aquí te dejo esta entrega. Te voy a poner lo que sigue, el tema de términos semejantes 2, acompañado con ejercicios. Ok, entonces hasta la próxima.